esta reforma constitucional que genera la discusión que estamos teniendo, esta reforma constitucional de hace 10 años y que hace apenas 3 meses estaba cumpliendo el 10º aniversario y que hubo foros en todas las universidades, en la Suprema Corte y en la Secretaría de Gobernación y en todos, reconociendo esta reforma. Esta reforma constitucional habla de derechos humanos, compañeros. Y los derechos humanos, ¿sí?, para el caso que nos ocupa, que es el que tiene que ver con preferencias sexuales, ¿sí?, los derechos humanos, para efecto de que nos ocupa, son todos, no unos cuantos. Y si prevalece una visión sesgada de derechos humanos, el día de mañana no se va a estar discutiendo el derecho humano de preferencia sexual. Si se genera un precedente, mañana se va a estar discutiendo el derecho humano de las personas discapacitadas o de los indígenas, ¿sí?, o de los grupos minoritarios. No hay categoría. Los derechos humanos, el catálogo de derechos humanos, las convenciones, tratados, la Corte Interamericana que tiene jurisdicción sobre el Estado mexicano, habla de derechos humanos en sentido amplio, no derechos humanos de primera categoría, segunda o tercera, derechos humanos iguales, todos. La Constitución vigente en esta república habla de esos derechos humanos. Si sesgamos o le imponemos un rasero, ¿sí?, a los derechos humanos, hoy puede salir una victoria pírrica respecto de las preferencias sexuales en Baja California, pero el día de mañana pueden ser los discapacitados, el día de mañana pueden ser los indígenas, porque todos son derechos humanos, no en términos de lo que yo considere, no en términos de lo que me dicte mi moral, no en términos de lo que me dicten mis valores y mis principios, en términos constitucionales. Y aquí estamos actuando como sancionadores de una reforma constitucional. Esta no es una reunión de amigos, ni es una reunión de personas con una u otra ideología. Esta es una sesión del Cabildo de Mexicali que está sancionando una reforma constitucional y que estamos actuando, ¿sí?, dentro del constituyente permanente en base a principios jurídicos, entre ellos el principio de legalidad. En ese sentido, como abogado que soy, ¿sí?, sin asumir ideología alguna, porque ni comparto un extremo, ni mucho menos el otro. Esta posición es una posición constitucional, jurídica, en base a datos, hechos y el derecho. No es un tema que tiene que ver cómo amanecí el día de hoy, compañeros regidores. Y a lo que voy es a recordar un principio que vino a reformar todo el sistema jurídico mexicano. Y lo vino a reformar de la mejor manera. La reforma constitucional del 2011. Y para todos aquellos que combatimos diariamente el autoritarismo, el abuso de autoridad, y para todos aquellos que hoy están ejerciendo libremente su libertad de expresión en esta sala de cabildo, esa reforma constitucional garantiza todos los derechos humanos. Y al garantizar esos derechos humanos, confirma y asegura la incorporación de los derechos a los tratados internacionales como los derechos constitucionales.
la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona, un cambio fundamental que tiene un impacto durísimo en el juicio de amparo y que garantiza siempre que la aplicación de normas de derechos humanos, compañeros municipios, se deben de preferir la norma o la interpretación que sea más favorable a la persona agraviada y atropellada en sus derechos humanos. Y la obligación de todas las autoridades, lo dice la Constitución, de cumplir con 4 obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Este debate, compañeros municipios, es un debate que se tiene que dar bajo bases serias y sólidas. Este debate, sea cual sea el resultado, y lo digo con el respeto a todos, no debe ser trofeo ni último bastión a defender. La polarización de un lado a otro deja en medio al segmento más grande de la sociedad que nos está viendo. El segmento más grande social que no comparte ninguna de las dos posturas extremas. Lo siento mucho decírselos, porque soy un representante popular que tiene contacto con la ciudadanía, que escuchó a un lado y a otro, y que siento decirles que la grandísima mayoría no está ubicada ni en un extremo ni en otro. Y la grandísima mayoría comparte lo que yo inicié en el debate. Este tema es una cortina de humo a los temas que afectan a la comuna, al ayuntamiento, a la prestación oportuna de servicios públicos, de obra, de finanzas públicas sanas, de seguridad pública. Esos son los temas de los concejales de Mexicali. Esos son los temas de trascendencia e importancia toral de este ayuntamiento. Siento mucho decírselos. Este tema no es tema de prioridad de la agenda municipal, porque aquí estamos compareciendo bajo la obligación del constituyente permanente. Y este debate lo debieron de haber escuchado y tenido en el Congreso del Estado, lo que les fue negado. Yo celebro que lo tengamos de frente con ustedes. Yo celebro que tengan la oportunidad de escuchar a sus representantes populares. Y yo señalo que este tema no es un tema de polarización, sino es un tema que nos debería de acercar a entendernos, a entender el derecho, a entender la Constitución, a entender la función de los órganos garantes de la Constitución, a entender esta función pública, a generar canales de debate y de parlamento abierto.